Archivos. Todo lo que hemos estado platicando funciona muy bonito, pero única y exclusivamente funciona dentro de la memoria de la computadora. Entonces, aquí el asunto está en que no siempre vamos a querer todo en la memoria de la computadora. En realidad nosotros queremos que la información sea persistente, es decir, que cuando yo retire la energía eléctrica de mi dispositivo, este permanezca con la información que yo he capturado, que yo he procesado, que yo he decidido almacenar. Entonces, para ello nosotros nos valemos de estas cosas llamadas archivos. Los archivos no son estructuras, no son tipos de datos elementales. Y con esto quiero decir que no es como un entero, como un rotante que nada más declaras la variable y ya, mágicamente aparece ahí el archivito, sino que son cosas un poquitito más complicadas, en donde ya tienen un cierto comportamiento y un conjunto de funciones asociadas. Hay muchas funciones asociadas a los archivos y me voy a ir por las más facilitas, que también son de alguna forma las que les pueden ayudar en su proyecto para poder abrir los diccionarios, cargar la información y procesarla. De hecho, voy a tratar de hacer algo muy semejante a lo que ustedes harían en su proyecto. Y de hecho, pues es más o menos con lo que yo empecé la primera vez que programé ese programa. Cuando yo vi el enunciado y dije, esto lo puedo hacer sin ningún problema, comencé haciendo más o menos lo que les voy a mostrar a continuación. Sabemos que un archivito vive en un directorio y que este directorio pues tiene una determinada dirección y normalmente tiene esta extensión. Los mortales no suelen ver la extensión, solamente si acaso verán aquí la descripción del tipo de archivo. Pero nosotros como informáticos solemos tener habilitado la extensión para estar seguros que estamos manejando con el programa correcto. ¿Por qué? Porque por ejemplo si le quitamos la extensión, este se llama archivos y este se llama archivos y los dos se llaman archivos. De hecho, todos se llaman archivos y es medio complicado a menos que me guíe por esto otro. Entonces, el archivo normalmente consta de un nombre, un punto y una extensión que va a definir el tipo del archivo y que normalmente esos tipos de archivos vienen definidos en alguna parte dentro del sistema operativo, ¿sale? Entonces, para nosotros abrir el archivito, normalmente tendríamos que especificar un conjunto de cosas. No se me ocurrió encender la otra máquina para mostrarles cómo funciona esto en red. Bueno, a ver si lo logro ahorita, ¿sale? Entonces, vamos a empezar diciendo, hay un tipo específico, y voy a ir antes de arrancar con todo mi choro, poner aquí gatito include, stdio, porque hoy más que nunca vamos a utilizarlo, stdio.h, ahí está, stdio, ahí está. Entonces, las cabeceras para entrada y salida estándar de datos son vitales para poder manejar lo que hoy vamos a manejar. Un archivo lo voy a manejar a través de una variable que recibe el nombre de variable puntero. Un puntero no es un dato en donde yo almacene la información. Cuando yo declaro esta variable, no significa que el dato contiene al archivo, sino que apunta al archivo. Me dice dónde está el archivo y cómo lo voy a ir manipulando. Por eso se recibe el nombre de puntero. Como es un puntero y es una variable de tipo muy especial, siempre tiene que ir los nombres de variables antecedidas por ese asterisquito que van a decir precisamente su naturaleza de puntero. Entonces aquí normalmente en los libros lo encontramos con las siglas FP de File Pointer, ¿sale? Este es un puntero al archivo que voy a declarar. Y ya, eso es todo lo que necesito para declarar mi variable que va a gestionar mi archivito, ¿sale? Entonces vamos a imaginar que de entrada voy a hacer un programita de escritura y luego vemos el tema de la lectura del archivito. Para poder yo manipular este archivo, yo tengo un conjunto de funciones que hacen chambas por mí en ese sentido. La primera de las funciones es fopen, que ahora en su versión segura hay que ponerle así. Y me pide de entrada un puntero al puntero que gestione el archivo. Entonces, como esto va a servir para una gestión del archivito, así como en el scan yo necesito poner el ampersand para poder gestionar la memoria de la información que va a manejar la variable, de la misma manera yo aquí necesito poner el ampersand para indicar prácticamente lo mismo. Para poder gestionar la información dentro del archivo necesito ponerle ese ampersand. Con un poquito de suerte, regresando en enero, les platico un poquito sobre qué es lo que realmente significa ese ampersand.
Luego viene el nombre del archivo. Vamos a imaginar que aquí vamos a crear entonces un archivito y le puedo poner el nombre que se me antoje, con la extensión que se me antoje. Finalmente aquí es donde estoy definiendo todo este asunto. Entonces vamos a suponer que yo quiero poner algo así como hola.html. ¿Sale? Voy a crear un archivo con extensión HTML, que como sabemos es la extensión que tendría una página web, ¿no? Y luego le vamos a poner aquí coma. Y luego tengo que ponerle un modo de apertura. Hay varios modos de apertura. Los voy a poner aquí. Puedo abrirlo para el modo read. Si lo quiero leer para lectura, le tengo que poner la letra R. Si quiero abrirlo para escritura, tengo que escribir la letra W. Son dos cosas completamente diferentes. Le pongo la R, solamente es lectura. Le pongo la W, solamente es escritura. ¿Sale? Si yo le pongo la letra W, si el archivo no existe, entonces esta función lo crea. Otra vez, si le pongo W y el archivo no existe, entonces lo va a crear. ¿Dónde lo va a crear? En este caso lo va a crear en el mismo directorio donde se encuentra trabajando el programa. Para fines prácticos, según yo, a mí me lo debe crear en este directorio. Y aquí vemos que no hay ningún hola.html. Así que esta función debe intentar abrir el archivo para escritura, va a detectar que no existe y entonces va a proceder a crearlo en este directorio. Si no lo crea en este directorio, ahorita lo buscamos. Puedo abrirlo en dos modos. En modo texto o en modo binario. Y son cosas completamente diferentes. También lo voy a mostrar en un momentito. Si lo quiero abrir en modo binario, le tengo que poner la letra B. Si lo quiero abrir en modo texto, no le pongo absolutamente nada. ¿Qué diferencia hay? Cuando yo grabo, por ejemplo, el número 2 y lo abro de esta manera con un W, se escribe el número 2. Y yo cuando lo abro con el Notepad veo el número 2. Si lo abro en modo binario, el mismo número 2 que yo escribo en el archivo, cuando lo abro con el Notepad no veo nada, porque en realidad escribe un número binario, escribe los unos y ceros correspondientes al código 2, y entonces yo lo que veo ahí es el código ASCII, que realmente está almacenado en memoria. Entonces depende mucho de la aplicación que yo voy a trabajar, si lo quiero abrir en modo binario o lo quiero abrir en modo texto. ¿Lo de los modos aplica para cada tipo? Sí, tanto para R como para W, yo lo puedo abrir como R texto o R binario. ¿Sale? Ahora, el tema está en que W, como dije, crea el archivo. Si el archivo existe, lo abre para escritura, pero destruye todo lo que existe. ¿Sale? Si el archivo existe, borra el contenido y se prepara para escribir en él. A veces me interesa destruir el contenido y a veces no me interesa destruir el contenido. Si lo voy a abrir para... La función es la que crea o la W. La W es la que le dice a la función que tiene que crearlo. ¿Sale? Por eso este tercer parámetro se llama de modo de apertura. Es la que le va a indicar a FOpen realmente qué es lo que quiero hacer con ese archivo. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo quiero abrirlo para escritura, pero no deseo borrar la información, tengo que abrirlo en el modo A. Y aquí vuelve a aplicar el tema. ¿Es A en texto o A binario? ¿Estamos? ¿Puedo combinar estos modos? Puedo combinar leer y añadir. Puedo combinar leer y crear. ¿Sale? No puedo combinar W y A. Esos no los puedo combinar. O crea o añade, pero no puede hacer las dos cosas. Para este ejercicio, como es la primera vez que vamos a crear el archivo, le voy a dejar el W. Y déjenme ir poniendo aquí algunas notitas. Yo sé que están tomando notas y les dejé en las ligas de esta semana la ayuda para la función Open. Pero de todos modos, quiero aquí nada más ser enfático en el asunto. Con esto crear, con R leer, con A añadir y con B se vuelve binario. ¿Sale? Esas son las opciones. Una vez que yo he creado el archivo, entonces yo necesito siempre, antes de salirme,
cerrar el respectivo archivo. Y para ello utilizo la función fclose, a la cual le mando el puntero del archivo que acabo de crear. ¿Sale? Entonces, este pequeño mini programa lo único que va a hacer es que va a crear el archivo y lo va a cerrar y párenle de contar. No hace nada más. ¿Sale? Voy a compilar. Está compilando. Aquí abrí el directorio para que podamos ver el contenido de esta archivo. Sigue compilando. Sigue compilando. Ese tema viene en el libro, sí, por supuesto, y con las mismas funciones. Bueno, casi, porque en el libro no vienen las versiones seguras. Está ejecutando. Debí haberle puesto un letrerito de generando. Ya vimos que ya terminó con el código 0. Significa que terminó exitosamente. Y vemos que aquí, ¡tarán!, ya hay mágicamente un archivo que se llama hola.html y hasta el iconito tiene. El iconito, por supuesto, yo no lo hice. El iconito lo hace el sistema operativo a través de la relación que tiene, tratando de identificar la extensión. Obviamente, este archivito no tiene ningún dato. Y podemos ver que aquí dice que tiene 0 KB. No tiene absolutamente nada. Está vacío. Solamente tiene la indicación de que existe un archivo. Lo vamos a abrir con el Notepad para que veamos. Sí, se abrió la ventana negra, no hizo nada y la cerré, ¿sale? Y vemos que aquí está el hola.html sin absolutamente nada más, ¿sale? Ok, procedo entonces a cerrar esto. Voy a borrar el archivito una vez más. Adiós, listo, ya lo cerré. Y ahora procedamos, hagamos algo con el archivo, ¿no? Para que sea divertido. Las instrucciones para escribir en un archivo son escandalosamente dificilísimas. Fíjense. printf. Y luego, allí adentro quiero escribir hola mundo. ¿Qué error te marca, Luis? FPF, los archivos. Eso es en Unix. Si no te corre así, inténtalo así. FP es igual a fopen y los argumentos que tenemos aquí. Inténtalo así. ¿Sale? Esta es la manera como se hace en el C estándar y esa es la manera como se hace en el C en las versiones más modernas, ¿sale? Cualquiera de los dos debería de jalar, pero evidentemente le está mandando error porque como que no está muy convencido de hacerlo con el ampersand fpt, ¿sale? Lo voy a comentar y estoy listo. Entonces, decía yo que acá sí, se está quejando. Si yo pusiera nada más el printf, lo conocen perfectamente bien, es un printf que muestra un hola mundo. Sin embargo, como quiero escribir en un archivo, para empezar, la función la antecedo con una f para indicar que es un file print. Y el primer argumentito del file print debe ser el puntero al archivo que estoy gestionando. Así de difícil es escribir en el archivo, ¿sale? Simplemente le digo a printf, que es una función de archivos, le antecedo el archivo en el cual voy a escribir y escribo hola mundo. Voy a compilar. Pero antes de eso, siempre que abro un archivo, yo estoy obligado a validar si el archivo se pudo abrir. Y para ello escribo, si fp es diferente, más bien es, sí es diferente. Si es diferente de nulo, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir el archivo, ¿sale? Pero no es null así, es null así. Ahí está. Si el archivo es diferente de nulo, entonces vas a escribir el archivo. Y después procedes a cerrarlo. De hecho, yo creo que eso debería de ir allá adentro. Llave. Así, ¿sale? ¿Qué significa esto?
Cuando yo intento abrir este archivo, pueden suceder muchas cosas. Que el archivo esté protegido para solo lectura, y si está protegido con solo lectura, pues no lo puedo abrir para escritura, me va a marcar un error. Puede tal vez suceder que ya que el archivo esté corrupto y no lo puedo abrir, y entonces no voy a poder abrirlo. Puede suceder que aquí yo especifico una ruta, como por ejemplo, ábrelo en la unidad Z, y que la unidad Z no exista. Entonces, si lo intento hacer en ese tenor, pues entonces aquí también va a fallar. En todos esos casos, FP me va a traer un valor apuntando al archivo. Si trae un valor, entonces yo puedo ejecutar la acción de escribir en el archivo. Pero si FP no puede abrir el archivo, entonces me va a mandar el valor nulo dentro de la variable FP. Por eso estoy preguntando aquí. Para que yo pueda escribir y cerrar, es indispensable que primero el archivo se haya podido abrir. Si se abre es diferente de nulo y puedo hacer cosas. Y si no, bueno, lo deseable, lo decente sería indicarle al usuario que aquí ocurrió un error. Printf, fallo, verifique la unidad. No fue posible abrir el archivo. Ahí está. ¿Sale? Punto y coma. Entonces, esto es lo que yo normalmente debería de hacer. Voy a ejecutarlo pasito a pasito para que vayamos viendo cómo funciona este negocio. Listo. Estoy listo para comenzar a ejecutar mi archivo y acaba de crear mi variable FP. Aquí, a ver, permítame un segundito porque esto no lo habilité. Aquí podemos observar que está la variable FP y que la variable FP de momento no tiene absolutamente nada, ¿sale? Tiene almacenados estas CCCCCs en hexadecimal. ¿Por qué? Porque ni siquiera he arrancado el programa, apenas voy a intentar abrir el archivo. Entonces le doy yo F10, ya abrí el archivo y en el momento en que abrí el archivo aquí sucedieron cosas. Me dijo que nanais, no es cierto, aquí está, 00, a ver, es el número AF106280. Significa que aquí efectivamente pudo abrir el archivo porque me entregó un valor diferente de 0. Y como me entregó un valor diferente de 0, ya estoy en posibilidad de comenzar a escribir valores dentro del archivo. Pregunto si es nulo, y como no es nulo, procedo a escribir el print. Le doy un F10 o F11, F10. Y ya vemos que en pantalla no sucedió nada, pero en el directorio ya tengo el hola. Ahorita todavía no se ha reflejado porque no he cerrado el archivo. Y es que aquí el sistema operativo va recibiendo todas las cosas que ustedes escriben y hasta que le dicen explícitamente graba, va a grabar. Ahorita está en memoria RAM, no está dentro de mi archivito. Entonces le voy a decir que grabe con este cerrado, F10. Ya cerró y el programa termina felizmente. Aquí vemos que ya terminó y ahora vamos a ver nuestro archivito. Aquí vemos que el archivo hola ya tiene 1 KB. Lo voy a abrir con el Notepad porque quiero ver el contenido. Y vemos que dentro del archivo ya está el hola mundo que mandé escribir. ¿Sale? La pregunta del millón sería, ¿y si le doy clic, creen que lo reconozca el explorador? ¿Cómo ven? ¿Lo reconocerá o no lo reconocerá? Ustedes que son expertos en HTML. Solamente tiene el hola mundo, no tiene tags de ningún tipo. Ok, me dicen que sí. Pues le damos doble clic y vamos qué pasa, ¿no? Total, lo peor que puede pasar es que no jale. Y vemos que efectivamente aquí está el hola mundo. Todo lo que nos contaron de que tiene que tener el header, el body, todo ese rollo, a los navegadores modernos les importa muy poco y son perfectamente capaces de gestionar el archivito en cuestión. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues significa, entre otras cosas, que yo puedo entonces a partir de aquí, ahora sí, escribir cosas más divertidas. Por ejemplo, decirle que escriba H1 y luego aquí que le ponga diagonal H1 para que cierre el tag y luego vamos a escribir otra línea. En realidad, si ven, no le estoy dando salto de línea, simplemente estoy escribiendo
Y luego aquí le voy a decir H2. H2. Adiós. Le vuelvo a dar play. Va, lo genera, termina. Y ahora veamos qué pasa cuando yo le doy clic. Y vemos que ya me está haciendo caso. Ya tenemos el Hola Mundo con sus tags H1 para que sea letra grande. Y luego al otro, el adiós, le pusimos el tag H2. Si le pido que me muestre el código fuente, vamos a ver origen de la página. Creo que es esto aquí. Y aquí vemos que efectivamente tiene H1 Hola Mundo, diagonal H1. No hay espacio entre los dos, no hay salto de línea, yo no se lo di en el printf. Y luego el H2, adiós, diagonal H2. Oye, Ernesto, entonces eso significa que yo podría leer un valor y desplegarlo aquí en la página web que yo genere de manera dinámica. Pues claro que podemos hacer eso. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a leer una cadena y se lo vamos a mandar aquí a la paginita web, ¿sale? Y entonces acá, una vez que supimos que sí se pudo abrir, pues ya puedo comenzar a jugar con esto, ¿no? En pantalla yo puedo mandar a escribir cadena. Luego acá falta declarar una variable donde voy a almacenar la cadena. Cadena mensaje. ¿De cuántos? Pues de unos 100 para que alcance. Ahí está. Y luego acá le decimos getString. Pero va a ser seguro. Léete una cadena completita y dice que ahí va el buffer. No, primero va... Puta, re feo eso. Ok, pues le ponemos así, mensaje. Mensaje. Punto y coma. Sí, dijo que sí. Ok, y aquí adentro entonces le ponemos mensaje. Es decir, la cadena que yo lea allá arriba la voy a poner aquí en el H2 con un porcientitos S. ¿Sale? Podría ser que abra la ubicación donde está cuando termine. Sí, sí puedo hacerlo. Ahorita lo hacemos. Entonces, a ver. Pongo un letrerito para leer la cadena. Leemos la cadena. Lo hago con getS porque quiero leer con todo y espacios en blanco. Creamos el archivo HTML poniéndole Hola Mundo. Y luego la cadena que leí aquí arriba se la vamos a sustituir en este punto para que en la página web diga H2 y el mensaje que nosotros estamos haciendo. Y luego cerramos esto. Vamos a darle play. Profesor, ¿cómo haríamos para mostrar el texto y modificarlo desde consola? No entiendo la pregunta. ¿Cómo sería eso? A ver, aquí voy a poner UNAM campeón. ¿Sale? Le doy el enter. Y entonces ya generó. Sería divertido que aquí también nos mostrara algo. Pero bueno, eso ahorita lo hacemos. Ya sé cómo le podemos hacer. Sale. Y entonces podemos ya venirnos para acá. Y le damos clic. Y vemos que la cadena ya fue correctamente sustituida. Y aquí nos le está presentando. Le pedimos ver la página web. Y vemos que dice H1. Hola Mundo, diagonal H1. Y luego el H2 tiene la sustitución de la cadena que leímos desde la pantalla, que fue UNAM campeón, diagonal Y de esta manera yo estoy creando la página de manera dinámica. Yo podría crear una página para cada uno de ustedes personalizada y hacerlos sentir bien importantiosos. Hasta aquí, dudas. No, aunque pierdan los Pumas, todo el mundo va a ser feliz. Dudas. Ustedes no vivieron esa racha de 5 años en las que no logramos llegar a la final. Sí podemos hacer un editor de consola, por supuesto. Y les estoy dando todos los elementos para que hagan esas clases de cosas importantes. Muy pocos argumentos para la función. Y es que le pusiste fgets y no es fgets. Aguas, ¿eh? Aquí está nada más es gets. Porque estoy leyendo desde el teclado. Fgets es para leer desde la consola, desde el archivo. ¿Sale? Con gets funciona, claro. Con gets sí, pero no con fgets. Yo no puse fgets porque estoy leyendo desde la pantalla, no desde un archivo. ¿Sale?
Todos son... No, la historia del Cruz Azul es terrible, pero no hablemos de esas cosas tristes, ¿sale? Ok, ¿dudas? No, bueno, todo el mundo me dijo que no, ¿sale? Gets no fue declarado, entonces utiliza gatito include y string.h. Gatito include string.h. Así. Probablemente con eso ya baste. Y si no, ahorita buscamos en internet cuál sería el bueno para que funcione, ¿sí? Profe, ahí no se utiliza el gets s. Sería lo más deseable, pero mira, me la aceptó y consta que esta versión es muy sangrona y no nos acepta las cosas que no son seguras. Pero me la aceptó, pues me la aceptó. ¿Sale? Ok, ¿dudas? No. Bien, comienzan a ver las posibilidades, ¿verdad? Yo puedo ya comenzar a jugar e imaginar cosas que yo podría programar haciendo que se generen de manera dinámica páginas y puedo crear todo un sitio web simple y llanamente mandando ciertos parámetros. Ok, hasta aquí este ejemplo está muy chido. Voy a utilizar esto mismo para mostrar las gracias o la diferencia de un archivo texto con respecto a un archivo binario. ¿Sale? Y también para mostrar lo que pasa cuando yo manejo distintos archivos dentro del mismo programa, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener un segundo archivo que voy a llamar el archivo fp2, que también tiene que ser un puntero. Ya está. Y entonces este archivo fp2 pues lo voy a manejar hasta acá. Y aquí voy a hacer su propia gestión. Entonces aquí una vez más digo fopen. Vamos a abrir el archivo de manera segura, ampersand fp2, y aquí vamos a poner una cosa diferente y digamos que metemos, ahorita vamos a hacer una cosa mágica, le vamos a decir que metemos datos.xls, no, csv, ajá, y lo voy a escribir para escritura, ¿sale? Ok. Este nuevo archivito, pues una vez, igual que el anterior, una vez que yo intente abrirlo, necesito averiguar si fue posible abrirlo, ¿sale? Entonces aquí voy a preguntar si es diferente de nulo. Y si es diferente de nulo, procedo a hacer cosas con él, ¿sale? Ah, pero este archivito dijimos que lo voy a abrir de manera... Ok, primero texto y ahorita lo abro binario. Y voy a hacer un fprintf, por cientitos y voy a escribir el número 65, punto y coma, ¿sale? Este número 65, pues, pero es fprintf, se está quejando, claro. Le tengo que mandar el puntero al archivo 2. Primero, observemos que entonces, esa es la razón de ser de que aquí tenga yo un puntero. Aquí tengo la posibilidad de abrir dos archivos diferentes, ¿sale? El fp y el fp2. De hecho, para que quede súper claro que son dos diferentes, mejor lo declaro en otra línea, file asterisco, fp2. Son dos archivos diferentes. Estos dos archivitos, pues cada uno debe tener su propia gestión. Aquí abro el archivo, el primer archivo, que es el hola, y este print lo ejecuto sobre el primer archivo, sobre hola. Este es otro archivo diferente, lo gestiono con una variable diferente y por eso aquí tengo que indicar, ya no quiero escribir en el primero o en el hola, quiero escribir en en el que se llama datos.csv. De esa manera yo mantengo la gestión entre los dos programas. Por ejemplo, yo podría querer hacer un programa que abra un archivo y lo copie en otro archivo. Ese, igualito al que en el sistema operativo, yo hago con un copy, ¿no? Ahorita inclusive, yo creo que vamos a hacer ese ejercicio para la lectura. Sí, me gusta la idea. Ok, entonces aquí voy a escribir el archivo, le voy a escribir el 65 y luego aquí le pongo fclose y le digo que quiero cerrar el archivo fp2. Podría inclusive cerrar los dos archivos hasta el final y entonces en cualquier caso yo necesito especificar siempre de qué archivo estoy hablando. Voy a compilar. Pero no estoy seguro si lo hizo. Sí, aquí está.
Ay, lo expuse. Bueno, aquí está el dato CBS. Y entonces cuando yo lo abro con el Notepad, como lo mandé a escribir en modo texto, yo veo que tiene un 65. ¿Sale? Pues sí, eso es lo que el texto en letras es el 65. Ahora, voy a abrirlo en modo binario. Ahí lo que debe de suceder es que debe de tomar este 65 y almacenarlo como binario. Se me hace que me va a jugar rudo. ¿Listo? Y ahora veamos qué fue lo que grabó. Aquí le voy a decir que abre el Notepad. Y no lo hizo. Ya me lo había hecho una vez y se me olvidó que no lo está haciendo. Me quedo de tarea por qué no está haciendo esta chamba. Y esta vez sí lo voy a averiguar. ¿Sale? Bien. Entonces les voy a cambiar aquí la perspectiva y voy a decir SSB. Y aquí en lugar de eso voy a meter un 65. Y luego que ponga una coma y luego otro dato como porcientitos y otro valor y luego otra coma y luego un porcientitos S y que me ponga, sí, por supuesto, coma y luego 20 y luego que mande a escribir el mensaje que leímos allá arriba, ¿sale? Y esto lo vamos a repetir unas 4 veces, 2, 3, 4, con algunos datos diferentes, 165, ahí está, y luego esto, ¿sale? Es un archivito en donde estoy metiendo simplemente información, ¿sale? Y esta información que estoy metiendo pues son dos numeritos y luego el valor de la cadenita está repetida varias veces. No tiene mayor caso, ¿sale? Y le voy a decir que lo ejecute. Le voy a poner datos. Enter. Listo, ya leyó ese dato y entonces observemos qué fue lo que generó. Me generó un archivito que se llama, este era el anterior, ya lo puedo borrar. Y el que me generó fue este. Lo voy a abrir con el Notepad para que veamos que tiene la información que... ¡Ay! Se me olvidó meter un cochino salto de línea. Espérame, cancelar. Vamos a meterle el salto de línea porque así no se ve bonito. Diagonal N, control C, diagonal N, diagonal N, diagonal N. Le voy a dar otra vez play. Datos. Ahí está. Y procedo una vez más. Ciérrate. Procedo una vez más a abrirlo con el Notepad. Y vemos que si ha sido modificado, lo deseo volver a cargar. Sí. Y entonces aquí ya me generó 6520 datos, 26520 datos, 365 datos, pum, 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 pum. Me generó un archivito donde cada uno de los renglones está separado por una comita. Pero podemos observar una cosa divertida, no sé si se dieron cuenta, pero aquí, ¿vieron qué simbolito le asoció? Dice, ¿qué tipo es? Archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel. Entonces le voy a dar clic aquí y a ver si lo abre, porque luego Excel es bien payaso, no abre sus propios archivos. Y aquí vemos la información que nosotros generamos vía nuestro programa, ¿sale? Es un archivo perfectamente normal de Excel en donde yo tengo los datos que yo capturé y todos ellos están, por supuesto, separados en cada una de las celdas correspondientes. ¿Cómo fue que entendió dónde terminaba una celda y dónde terminaba otra celda? Es un formato especial de Excel en donde cada dato debe ir separado por una comita. La coma es lo que determina hasta dónde llega una celda. Y por supuesto, no fue capricho ponerle el salto de línea. El salto de línea fue porque cada salto de línea
es un renglón, es la indicación de que hasta aquí llegó este renglón, pásate al siguiente renglón y toma los respectivos valores separados por comas. CSV correcto significa que es un archivo comma separated values. ¿Ok? Me dice que pues obviamente este tipo de archivo presenta una cierta pérdida, pero no de datos, sino una posible pérdida de características. En realidad, si ven, no hay muchas folders, porque aquí solamente se genera una sola página, no hay muchas páginas, no es un libro como tal, solamente es una hoja y absolutamente nada más. Pero sin embargo, pues es perfectamente válida y funciona, ¿sale? Entonces, cuando muchos sitios web lo que nos dicen es, ¿quiere usted el archivo generado en Excel? Pues no invocan nada extraordinario, lo único que hacen es, toman su archivito, lo graban como un formato separado por comitas y listo, ya tienen la información lista para trabajarla en Excel para poder explotarla con las herramientas propias de Excel. De esta manera, ustedes pueden tener sus programitas, generar información, explotarla, procesarla, generar sus archivitos y de aquí pasarlas a otro tipo de herramientas en donde ya los pueden traer. Entonces, ¿podría pasar un dato de Excel a una base de datos SQL? Por supuesto, no hay ningún problema. Tú sabes que de aquí nada más abres el MySQL, le dices que lea esto, o inclusive un Oracle. Le dices a Oracle, léete el archivito datos.cbs y te genera la tabla. Oracle lo hace en 2 clics, ¿sale? MySQL también, por supuesto, le dices hay un load que cargue desde aquí hacia la tabla fulanita y tal, y listo, ya lo cargó sin mayor problema, ¿sale? Entonces, de esta manera, como pueden ver, pues por muy herramienta de modo texto que estemos trabajando, puede volverse algo poderoso si conocen un par de truquillos sencillos como este. Hasta aquí. ¿Dudas, chicos? Por supuesto, sí, por supuesto, es cuestión de seguir analizándolo y de jugar, ¿no? De jugar con estos formatos. ¿Para qué era este scan era el que leía este valor? ¿Sale? De hecho, es lo único que tenemos aquí, es este gets, no hay ningún scan, pero tenemos este gets es el que hace la lectura de la cadena que estamos leyendo en pantalla y que se sustituye tanto en la página web como en nuestro archivo de datos de Excel, ¿sale? Ok, ¿dudas? Por ejemplo, Ernesto Peñalosa cómo generó sus archivos para todas sus asignaciones, pues así, haciendo trucos como estos, le dije genera archivos números random bajo ciertas condiciones y grábalos en los archivos y por eso puedo generar n cantidad de pruebas, las que yo quiera, ¿vale? Y no necesito andar capturando cada uno de los datos, no, así no funciona. ¿Qué era lo del null? Dijimos que si yo no puedo abrir, vamos a mostrarlo. ¿Qué pasa si por ejemplo yo aquí, mi máquina no tiene unidad Z, ¿sale? Tengo la unidad C, D, E, G, I, pero no tengo unidad Z. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí le digo que quiero abrir en la unidad Z, dos puntos, diagonal, diagonal? Le estoy dando una ruta bien específica en donde quiero que abra este archivo. Pues evidentemente, si no existe la unidad Z, me debería de mandar a la goma porque no puede abrirlo. Vamos a ver qué pasa. F10. Está compilando. Ya arrancó. Y ahora va a intentar abrir el archivo. El archivo vemos que aquí tenemos las dos variables para almacenar mi archivo. Ahorita tienen CCC porque no han sido inicializadas. Le doy un F10. Y entonces, ¿qué fue lo que trajo? Si pueden observar aquí en la línea de variables, me puso un null, es decir, me puso ceros en la variable FP. ¿Sale? Y con esto me está diciendo, oye, ¿qué crees? No pude abrir tu archivo, ni intentes hacer algo porque si no, entonces va a valer gorro todo tu programa. Yo aquí evalúo que no pudo abrir el archivo, le doy F10 y entonces en pantalla me dice, pues verifica la unidad porque no fue posible abrir el archivo. ¿Vale? Y ya me apareció aquí el letrero de que no se pudo abrir y que el usuario tiene que hacer, a lo mejor ahí tendría que poner verifique la unidad Z, o no fue posible abrir el archivo y poner toda la ruta del archivo. ¿Sale? Eso sería lo correcto. Ok. F10. F5, ya para que termine. Listo. Ahora, ¿puedo poner, por ejemplo, esto como una variable? Sí, tú puedes leer
con un printf, con un gets o con un scan, un nombre de archivo y sustituir aquí el nombre de la cadena. Printf, archivo, dos puntos, y luego aquí leemos con un scanf un nombre de archivo, también le vamos a decir 256 caracteres para que quepa bien. Entonces aquí le vamos a decir %s, coma, el nombre del archivo, y luego coma, la capacidad total, y luego punto y coma, y luego aquí, en vez de que lleve un nombre de archivo fijo, pues simplemente lo sustituyo con el nombre que leí desde la pantalla. De esta manera yo puedo crear, ahora sí, un nombre de archivo diferente cada vez que lo ejecute. Le doy play. Entonces primero me pregunta, ¿qué archivo quieres generar? Pues quiero generar el archivo cosa.html. Enter. Abre el archivo. Con el gets. Bueno, pequeño detallito aquí que ya sabemos que nos da ruido cuando hacemos esto. Necesitamos leerlo con el gets para que se coma también el espacio en blanco. Bueno, y luego lee la cadena y ya hizo todo su show. Podemos ver acá que ya lo creo. Para acá, y aquí ya está cosa.html, que el cual está vacío, nada más va a decir adiós porque no leyó ninguna cadena, pero ese es un detalle menor que se puede corregir. ¿Sale? Ok, hasta aquí. ¿Dudas? Y podemos ver que aquí ya tenemos la cosa 2, que fue correctamente creado con la cadena en el archivo cosa 2, que fue el que leí desde la pantalla, y que el archivo de Excel ya contiene la información completita, ¿sale? Los datos y la cadenita que nosotros acabamos de escribir. Bien. A continuación vamos ahora a leer. Ya nada más tengo 15 minutos para enseñarles a leer, pero yo creo que no les causa ninguna sorpresa lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a proceder, por ejemplo, aquí a leer. Quiero una vez más abrir el archivo. No quiero escribir todo, vamos a tomarlo tal cual. Quiero abrir el archivo, el primero que yo tenía, ¿sale? Y esta vez lo voy a abrir para lectura. Entonces, ese archivo que abro para lectura, pregunto si lo puedo abrir. De esta manera, ¿sale? Si lo puedo abrir, entonces, en vez de leer, lo que voy a hacer es, en vez de escribir, lo que voy a hacer es que voy a leer. Bueno, una manera fácil y rápida sería leerlo con un fgets, ¿sale? Con el fgets, que no lleva s, aquí lo que me va a pedir es, primero y antes que nada, un fp, ¿sale? No, es al revés. Primero me pide la cadena, luego me pide el tamaño. ¿De qué tamaño era mi cadena? De 100. Y al final me pide el puntero al archivo que voy a leer. Y de esta manera, lo que se encuentre en el primer renglón, en el primer renglón hasta el salto de línea, me lo va a almacenar aquí, ¿sale? Y luego, esa sería una manera de hacerlo. Por supuesto, la otra sería con un F, scan F, %s, coma, mensaje, punto y coma. Es un scan con la única diferencia de que el primer argumento debe ser el puntero al archivo que quiero leer.
esta es la otra opción para leer toda una cadena completa desde un archivito. ¿Sale? Obviamente la variable mensaje debe tener el espacio suficiente. Aquí pues lo deseable sería que fuera segura para evitarnos complicaciones. Y aquí ponerle el tamaño de la cadena para que no se pase y no lea de más. Voy a dejar los dos en el archivo fuente y voy a intentar leerlo con esto. Una vez que haga eso, ahora en pantalla vamos a mostrar el contenido del archivo de esta manera. Pero es un print porque lo quiero en pantalla y ahora no lleva esto. ¿Sale? Y entonces abro el archivo para lectura, pregunto si lo pude abrir. Si lo pude abrir, leo la cadenita, lo que tenga el archivito. Y una vez que ya lo leí, mando a imprimirlo en pantalla. Se me hace que sí no me van a alcanzar. Le voy a poner 256. Ahí está. Y le vamos a dar, le voy a poner un punto de ruptura aquí. Le voy a decir F10. Y el código F5 para que haga todo su show. El archivo va a ser cosa3.html. Enter, me pide la cadena y le vamos a poner buen día. Enter. Y ya estamos aquí listos. Ahora acabo de abrir el archivo para lectura. Voy a preguntar si es diferente de nulo. Sí lo es. Por lo tanto, le voy a dar aquí F10. F10. Y procedo a leer el mensaje con fgets. Quedamos que fgets, sí está invocando el archivo y lo está leyendo aquí, en este archivo, desde este archivo. Le doy un F10 y vemos que en la variable mensaje se almacenó hola mundo, déjenme mostrárselos así, se almacenó hola mundo, buen día, que es el contenido del archivo. Sabemos que ese es el contenido del archivo y eso fue exactamente lo que leyó. Como no le puse saltos de línea, leyó todo completito porque todo va en una sola línea. Y ahora vamos a ver que aquí con este printf nos lo va a mostrar en pantalla. Y este es el contenido del archivo. Lo estoy leyendo directamente desde el archivo y de esta manera ya tengo almacenada la información del archivo en la memoria RAM dentro de la cadena en cuestión. ¿Sale? Una vez que ya hice eso, procedo a cerrarlo y el programa felizmente termina. ¿Dudas?